La guerra trae consigo muchas historias de heroísmo, y algunos de los momentos más decisivos en nuestra historia han tenido lugar en los campos de batalla. Sin embargo, entre tantos hechos sucedidos, hay algunos que se escapan entre las grietas de la historia. Y es que, como en todo lo referente a la humanidad, el lado paranormal ha hecho parte igualmente importante durante estos sucesos históricos, y estas anomalías han quedado olvidadas en el tiempo. Uno de estos casos es el que nos trae hoy aquí, pues el hecho sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Suiza, pues esta permaneció durante esos años en una tensa y fuerte neutralidad, pero aún así no se libró de acontecimientos extraños sucedidos en su territorio. El caso ocurrió en una aldea lejana ubicada en lo más profundo de los Alpes suizos. En él intervienen un objeto maldito, un batallón militar varado por una inclemente ventisca y la desaparición inexplicable de varios niños. Este hecho es oscuro y confuso. Por eso, en Viral Top, exploraremos a fondo el tenebroso caso de la aldea maldita de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la guerra desangraba poco a poco a toda Europa, la nación de Suiza se encontraba en una posición única. Su firme neutralidad le permitió seguir siendo una entidad separada y poco importante para las fuerzas del Eje y de los aliados. Aún así, las fuerzas del Eje, lideradas por la Alemania de Hitler, no eran confiables del todo. Y en Suiza siempre se vivió con el temor de que en cualquier momento los nazis arremetieran ferozmente en sus fronteras, como ya lo habían hecho en otros países circundantes. Ante esta posibilidad, el gobierno suizo permitió en secreto que algunos regimientos de la Armada Real Británica patrullaran en su territorio y realizaran trabajos de inteligencia, con el fin de adelantarse a cualquier ataque que Hitler quisiera perpetrar en cualquier momento. Bajo este contexto, una compañía militar llegó a Suiza, con órdenes enviadas directamente desde Londres, en las cuales se les decía que debían viajar hasta un lejano paraje ubicado en los Alpes suizos, pues pensaban que si las fuerzas aliadas pretendieran entrar al país, habría una pequeña posibilidad de que lo hicieran por allí. La compañía militar se puso en marcha, pero a medida que pasaban las semanas, el invierno y las condiciones climáticas se hacían más feroces. En ese punto, se encontraban en medio de dos gigantes paredes montañosas que no permitían el paso del sol. Fue allí, en una atmósfera sombría, de vientos violentos y tensiones en el aire, que el pelotón se encontró repentinamente con una pequeña y extraña aldea, increíblemente aislada del resto del mundo. Aunque por supuesto el hecho les pareció extraño, pudo más la alegría de sentirse acompañados por otras personas y por la sensación de poder pasar una noche bajo el calor que proporciona dormir bajo un techo. El regimiento se acercó rápidamente a la aldea, pero se encontraron con unos aldeanos agrestes y nada hospitalarios, pues los habitantes de la aldea no estaban contentos de tener allí un grupo de soldados extranjeros, y mucho menos con la situación que se estaba viviendo en el resto del continente. Después de un largo diálogo entre el comandante del batallón y algunos aldeanos, pues se arregló que podrían quedarse allí unos días, mientras la crueldad del invierno menguaba. El salón comunal se les adaptó para que se instalaran allí, y ante los nuevos hechos, pues los aldeanos comenzaron a llevarles comida, víveres y enseres para facilitarles su estadía. Los días fueron pasando, y a pesar de la dificultad entre los soldados y los aldeanos para comunicarse, la relación había mejorado bastante. Pero resulta que una noche se armó un gran alboroto en la aldea. Todos los habitantes se reunieron y se notaban bastante consternados. Ante esto, el comandante del pelotón se acercó para averiguar qué había pasado y logró entender que todo el alboroto se debía a que una alabarda milenaria había desaparecido. Pero el problema mayor era que para los aldeanos, esa alabarda
era un objeto sagrado, ya que contaban que esas tierras habían estado antes habitadas por un extraño y monstruoso ente, que agredía iracundo a cualquier persona que se topara en su camino. Pero cuentan que en una ocasión, un hombre logró atacarlo con la alabarda y el ente desapareció de inmediato entre chillidos y alaridos infernales. Así que desde entonces, se pensó que al tener esa alabarda en la aldea, pues el ente jamás volvería a aparecer. El ambiente se puso tenso, pues los aldeanos estaban seguros de que alguno de los militares había robado ese preciado objeto. Pero eso no es todo. Las cosas empeoraron aún más cuando un niño de tan solo 5 años desapareció, dejando solo un rastro sangriento que se perdía en la nieve. Los aldeanos iniciaron una exhaustiva búsqueda, pero el niño nunca apareció. Unas noches más tarde ocurrió lo mismo, pero esta vez con uno de los soldados, pues el soldado simplemente desapareció de un momento a otro y su cama amaneció completamente desordenada el día siguiente. Estos hechos tenían en vilo a los aldeanos y la tensión aumentaba cada vez más. Por eso, el comandante, tratando de aliviar un poco el ambiente, ordenó a su pelotón que organizaran patrullas nocturnas en todo el pueblo. Pero aún así, otro niño desapareció y 2 noches después un nuevo niño también, hasta que finalmente 7 niños en total habían desaparecido sin dejar rastro. Mientras esto ocurría, el clima en la zona había mejorado notablemente, pero ni el comandante ni sus soldados querían abandonar el pueblo bajo esas circunstancias, pues por supuesto se quedaron para tratar de resolver esos casos. Así que se dio la orden de que sus actividades de vigilancia se intensificaran notablemente. Durante una noche, un soldado de apellido Reginald notó un movimiento extraño entre los árboles, por lo que enfocó su vista hacia él, y después de unos segundos, un extraño ente, que el hombre describió simplemente como una sombra gigante, se lanzó hacia él. Uno de sus compañeros logró ver la escena y simplemente atinó a dispararle a la sombra, que se desvaneció de inmediato. Los hombres, aturdidos ante lo sucedido, corrieron con todas sus fuerzas para denunciar el hecho, pero en el camino, Reginald resbaló y cayó en un pozo que había permanecido oculto debido a la densa nieve. Ante este hecho, los soldados y varios aldeanos se acercaron al lugar y lograron rescatar a Reginald, quien aterrado y desesperado les contó que los cuerpos de los 7 niños y el soldado desaparecido se encontraban allá abajo. Así que de inmediato se inició el rescate de los cuerpos y efectivamente era cierto. Pero lo que extrañó y aterró a todos por igual, ojo a esto, es que los cuerpos se encontraban sin una gota de sangre, completamente secos y sin signos de heridas o agresión alguna. Pues ante el hecho tan extraño, muchos aldeanos alardearon que era obra de ese misterioso y terrorífico ente. El caso es que pasaron algunos días después de ese nefasto encuentro, pues los soldados decidieron que era momento de marcharse, pues los aldeanos desesperados y asustados les rogaron que se quedaran unos días más, al menos mientras la alabarda aparecía de nuevo. Pero los soldados, preocupados por llevar tanto tiempo sin reportarse ante sus superiores y sin recibir noticias de la situación de la guerra, pues no tuvieron más opción que seguir su camino. A los soldados no les quedó otra que enterrar el cuerpo de su compañero en la aldea, y pensaron regresar por él y llevarlo a casa cuando la guerra haya terminado. El tiempo pasó y la guerra finalmente terminó, así que el pelotón por fin podía regresar a casa. Pero primero, como lo habían dicho, se dirigieron nuevamente a aquella extraña y curiosa aldea que los había acogido anteriormente para recoger el cuerpo de su compañero y pasar allí unos días antes de abandonar el país. Pero adivinen qué, cuando llegaron, quedaron atónitos, pues las casas se encontraban completamente vacías. Las pertenencias de los aldeanos se encontraban allí, pero de ellos no había rastro alguno.
Extrañados ante este hecho, revisaron por toda la zona e inmediatamente se dirigieron al misterioso pozo para revisar si había algo allí. Pero ¿saben qué? No pudieron dar con nada. Lo más extraño es que al acercarse al lugar en donde habían enterrado a su compañero, se encontraron con una tumba vacía y violentada. Pues el temor se apoderó de todos y decidieron seguir su camino inmediatamente. Pues su historia quedó allí, y esta extraña anécdota fue opacada en la historia por los grandes acontecimientos que sucedieron con el final de la guerra. Pero sin duda, merece ser rescatada del olvido para entre todos intentemos explicar lo sucedido. Así que te pregunto, ¿qué piensas tú que sucedió? ¿Aquel enorme y feroz ente que tanto temían los aldeanos era real? ¿O se trató tan solo de un hambriento animal desconocido? ¿O simplemente es solo una anécdota tergiversada de un grupo de soldados a quienes la lejanía y el frío les llenó la cabeza de historias extrañas? Pues déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!